nuevo contexto. Ahora vamos a suponer que tenemos un horno de microondas. Metemos una taza de café porque se nos había enfriado, ¿no? La calentamos y entonces tenemos después una taza de café bien caliente, 65 grados centígrados. Supongamos que la taza salió del horno de microondas con 65 grados centígrados de temperatura. ¿Ok? Cuando nosotros extraemos la taza de café del horno y la ponemos en el medio ambiente, lo que uno puede pensar es que eventualmente la taza de café va a adquirir la temperatura del medio ambiente, ¿cierto? O sea, la temperatura va a disminuir en este caso, suponiendo que la temperatura del medio ambiente fueran unos, ¿qué será? 21 grados, digamos una temperatura bastante agradable. Entonces, nuestra situación es esta. Tenemos nuestra taza de café, 65 grados centígrados tiene de temperatura. El medio ambiente tiene una temperatura de 21 grados y nosotros ahora vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar a que esa taza de café se enfríe, ¿no? Para poderla tomar. Vamos a contestar algunas preguntas, ¿no? Pero me gustaría que las contestáramos una vez que tenemos nuestro modelo matemático para esta situación, haciendo una suposición que es posible hacer durante un tiempo relativamente corto. Durante unos 8 minutos es posible que uno suponga que prácticamente la temperatura baja conforme a una razón de cambio constante, ¿ok? No es así todo el tiempo, estamos conscientes de eso, ahorita mismo lo dijimos, o sea, esa taza de café eventualmente va a llegar a la temperatura ambiente, ¿no? Pero consideremos la suposición de que para fines prácticos, durante 8 minutos vamos a considerar que la temperatura disminuye uniformemente. La razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo va a ser constante. Y pongamos ese número, ¿no? Como un número que ahorita se los voy a escribir en la pantalla, ¿no? Entonces, si me acompañan, vamos a ver. Tenemos nuestra taza de café aquí, digamos una versión simplificada de nuestra taza de café, y sobre ella vamos a anotar, ¿no? Todas nuestras consideraciones. Cuando la sacamos del horno de microondas, ¿no? La sacamos de aquí del horno y entonces tenía una temperatura inicial, vamos a ponerle temperatura inicial de, ¿qué dije? 65 grados, ¿ok? Centígrados, ¿ok? Nuestra temperatura del medio ambiente, en el medio ambiente tenemos una temperatura agradable de 21 grados centígrados, ¿ok? Y por otro lado tenemos un dato, ¿no? Un dato que estamos suponiendo ahorita, un dato constante para la razón de cambio de la temperatura, ¿no? Durante 8 minutos, vamos a ponerlo así, aclararlo, durante 8 minutos, podemos suponer que prácticamente fíjense cómo escribo, razón, o sea, una raya. ¿Por qué? Porque es un cociente, la razón de cambios, ¿no? Cambio acá arriba de qué, cambio acá abajo de qué. De la temperatura con respecto al tiempo, podemos suponerlo constante, ¿ok? Y va a ser tanto como, tenía aquí el dato, menos 3.5 grados centígrados por minuto, ¿ok? Esta consideración va a ser por un tiempo de 8 minutos, vamos a considerarlo así, y entonces podríamos crear un modelo matemático para nuestra situación, suponiendo que se está dando una situación de cambio uniforme. O sea, ¿qué quiere decir cambio uniforme? Vamos a ponerle aquí, cambio uniforme quiere decir que la razón de cambio es constante, ¿no? Sí, vamos a abreviarlo de esa manera. Estamos ante esta situación, que es la que estamos aprendiendo a modelar matemáticamente. Entonces, vamos a tomar, digamos, el control de la situación, proponiendo un modelo matemático, ¿no? Para el comportamiento de la temperatura de la taza de café. Esta temperatura de la taza de café la vamos a poder modelar entonces como una función que depende del tiempo t, t mayúscula, t minúscula, ¿no? Entonces esa temperatura va a ser igual a ¿qué? A una temperatura inicial, que tenemos el dato aquí,
Esa es la temperatura de la taza de café. Y después lo que sabemos es que a medida que pasa el tiempo, la razón de cambio de la temperatura es menos 3.5 grados centígrados por minuto. Entonces esto nos lleva a colocar un menos 3.5 aquí y seguido de la letra de la variable t, que representaría los minutos transcurridos. ¿Okay? Entonces en este modelo matemático estamos viendo, digamos, en particular, un caso donde el modelo más general sería poner una temperatura mayúscula inicial, ¿verdad? Más una razón de cambio que es constante, multiplicada por el tiempo transcurrido. Pero esta razón de cambio, en este caso, es cambio de T mayúscula entre cambio de T minúscula, ¿no? Porque estoy haciendo un cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Tenemos entonces nuestro modelo matemático, vamos a resaltarlo aquí está nuestro modelo matemático particular para la situación, y con ese modelo podríamos contestarnos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos saber, digamos que a mí me gusta tomar la taza de café cuando tiene una temperatura de 40 grados centígrados, sabrá Dios cómo le voy a hacer para saber cuándo es esa temperatura, pero bueno, ahora voy a saber cuántos minutos tengo que esperar, ¿no? Entonces, mi situación que les estoy preguntando ahorita es, si yo quiero que la taza de café tenga una temperatura de 40 grados centígrados para tomármela, ¿ok? Mi pregunta va a ser, entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que se adquiera esa temperatura? Aquí la incógnita es el tiempo. Y lo que estaríamos nosotros haciendo es una igualación. ¿Por qué digo igualación? Porque voy a igualar la temperatura, ¿no? La temperatura con los 40 grados centígrados. Entonces, si lo hacemos, nuestra pregunta escrita en un lenguaje más matemático sería, si T de T es igual a 40, entonces T a cuánto sería, ¿no? T minúscula, ¿vieron? Ahorita lo leí, pero bueno, pues leo puras T's, pero hay que leer T mayúscula y T minúscula, ¿ok? Entonces, al hacer la igualación, nosotros tendríamos 65 menos 3.5T igual a 40, ¿ok? De ahí hemos generado una ecuación lineal de la cual tendremos que despejar la T, ¿ok? Como ahorita tengo un signo negativo aquí, yo lo que haré es pasar la T de este lado. Ya les he comentado en ocasiones de que lo observo en los estudiantes, no quieren pasar la variable del lado derecho, como que estamos acostumbrados a que todas las variables estén a la izquierda, pero esto no tiene por qué ser así. Ahorita es más simple pasar de este lado, dejarlo con un signo positivo y ahora nos va a quedar un 65 menos 40 de este otro lado igual a 3.5T. De esta manera, como les he yo aconsejado, puedo ver como en un espejo, ¿no?, mis expresiones. ¿A qué me refiero con un espejo? Lo que vean aquí de este lado, véanlo acá. Lo que ven aquí, véanlo acá. O sea, esto es una habilidad que yo juzgo que es importante desde el punto de vista de la matemática. Cuando trabajo con expresiones algebraicas de igualdad, o sea, necesito que mi cabeza sea capaz de leer no nada más de izquierda a derecha, sino también de derecha a izquierda. ¿Ok? O sea, ahorita leer de derecha a izquierda para mí significaría que ustedes pudieran escribir 3.5T igual a 25 y se la resta 60 menos 45. De ahí nos quedaría que T es igual a 25 entre 3.5. ¿Ok? Y con ese valor ya podríamos nosotros predecir cuánto tiempo tengo que esperar para tomar, digamos, el café a la temperatura que yo quería. Vamos a sacar este valor numérico con nuestra calculadora, si me acompañan aquí a nuestra gran calculadora. Entonces tendríamos aquí una división de 25, vamos a aprovechar esto, 25 entre 3.5. Lo pudimos hacer a mano, claro. Miren lo que está arrojando aquí. ¿Por qué lo quise hacer? Porque fíjense en las expresiones que tenemos, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, me parece que aquí nos está dando la evidencia de un número racional con una expansión decimal infinita, ¿no?, que es periódica. Vamos a verlo nosotros acá en nuestra pantalla.
O sea, esa expresión se me ocurre que podemos encontrarle una representación como cociente de enteros si el 3.5 nos atrevemos a ponerlo como un 7 entre 2, ¿no? Extremos por extremos, medios por medios, nos va a quedar 25 por 2 son 50 y 7 por 1 son 7. O sea, 50 séptimos ha de ser ese número. Yo me estaba recordando de que la división entre el 7, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando en las primeras presentaciones de los números reales yo les pedía que dividieran 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4, 1 entre 5? A mí esto me recordaba a 1 entre 7. O sea, y eso me hace entonces aceptar, ¿no?, de que se trata de un número racional con una expansión decimal que es infinita y es periódica. Dejémoslo entonces así, tal como es, ¿ok? 50 séptimos sería el valor. Claro que si me lo van a decir a mí para saber cuándo voy a tomar la temperatura, me voy a la calculadora y diría, pues redondeo todavía mucho más, ¿no? Ahorita tengo un 7.1428, yo diría 7 minutos, ¿ok? En 7 minutos el café está listo, ¿no? Sin embargo, aquí se trata de puntualizar incluso, ¿no?, esa variación. La variación está presente en todas esas cifras decimales que ahorita, por fines prácticos, cancelamos, ¿no? Entonces, ya sabemos ahorita el dato de ese tiempo, serían minutos. Estos serían minutos que tendría que esperar para que la temperatura fuera de 40 grados, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, ahorita una representación de esta situación si quisiéramos hacerlo gráficamente o geométricamente? Tendríamos nosotros que considerar un eje, ¿verdad? Vamos a considerar un eje vertical, un eje horizontal. El eje vertical nos serviría para la temperatura T mayúscula, el eje horizontal para el tiempo T minúscula, ¿verdad? Tendríamos representando aquí un 65, ¿cierto? Y después de eso, el dato de la razón de cambio constante, ¿ok?, nos diría que el negativo, que nuestra temperatura va de bajada, ¿sí? A diferencia de lo que nos pasó en la situación de la temperatura en la montaña, yo sé que matemáticamente podría hacer ese trazado hasta acá, ¿no? Si ven cómo estoy moviendo el lápiz, ¿sí? Pero eso sería tanto como pensar que nuestra taza de café se va a congelar. ¿Sí me explico? O sea, realmente todas las situaciones reales tienen su propio contexto que me dicta un dominio. Se habla de dominio en matemáticas, o sea, la variación que está permitida a la variable de la cual depende la magnitud que estoy estudiando. En nuestro caso, esa variable es el tiempo. O sea, ¿qué valores puedo tomar aquí en el tiempo, no? No puedo tomar cualquier valor. De hecho, aquí lo acotamos, dijimos que a los 8 minutos ya no podríamos considerar el mismo comportamiento de la disminución en la taza de café, de la temperatura de la taza de café. O sea, a esos 8 minutos tendríamos que parar nuestro dibujo. Va a ser una recta, ¿no? Va a ser una recta, la voy a dibujar, déjenme cambiar el color rápidamente. Tiene que ser una recta que va de bajada y ahorita lo que quiero es saber esta altura, ¿no? ¿A qué altura les tendría que dejar yo aquí este gráfico, ¿no? ¿A qué altura tendría que ser? Eso se va a traducir ahora otra vez en nuestro modelo matemático. Se tiene que traducir, pero no va a ser en una igualación como lo hicimos acá. Ahora va a ser una evaluación, ¿no? Vamos a evaluar la temperatura cuando han pasado 8 minutos, ¿ok? Al evaluar la temperatura a los 8 minutos tendríamos un 65 menos 3.5 por un 8, ¿sí? Nos venimos a la calculadora para hacer ese cálculo ahorita, rápidamente. Entonces tendríamos un 65 menos un 3.5 por un 8, ¿no? Y tendríamos entonces un 37. Aquí tendríamos, si nos regresamos acá, tendríamos un 37 y ahí cortaríamos, digamos, nuestro gráfico, ¿no? Nuestra temperatura de la taza de café disminuiría de los 65 grados a los 37 grados, ¿ok? Durante esos 8 minutos. Eso no quiere decir que no va a seguir disminuyendo.
sí va a seguir disminuyendo la temperatura. De hecho, estábamos de acuerdo en que necesariamente va a tener que llegar a estabilizarse en la temperatura 21, que es la temperatura del medio ambiente, ¿no? O sea, necesariamente este gráfico, el gráfico que estaba haciendo con rojo, va a seguir disminuyendo, pero de una manera, como trato de describírselas con el cursor ahorita, ¿no? Una manera tal que se va, digamos, estabilizando, ¿no? A la altura de 21, ¿no? Que estaría significando que la taza prácticamente ya tiene la temperatura del medio ambiente. Entonces, siendo justos con la situación en la práctica de solo 8 minutos, nuestra recta quedaría expresada de esa manera. El comportamiento después de esos 8 minutos es algo que también el cálculo estudia de una manera genial. Ahorita lo simulamos, digamos, en ese gráfico pensando en lo que va a ocurrir, mas sin embargo, digamos, no es algo en lo que podríamos nosotros moderar a través de un cambio uniforme. Lo hicimos solamente durante esos 8 minutos y con eso, bueno, pues hemos podido abordar una nueva situación en donde el modelo lineal, nuestra función, ¿no?, lineal, está permitiéndonos observar el comportamiento de una magnitud que está cambiando. Con esta situación entonces hemos abordado otro caso de situaciones reales en la que una magnitud está variando con respecto a otra y de tal manera que la razón de cambio de la magnitud se mantiene constante. Los invito para que en otra sesión abordemos nuevamente otro contexto real en el que podamos poner a funcionar este conocimiento, ¿no?, que hemos adquirido desde su raíz en el estudio del movimiento, que es un cambio de posición.